Hemos visto de que ha sido de gran ayuda para nosotros porque con la cantidad que se está manejando, ¿no? Entonces es bien importante contar con los secadores. Tal vez hasta nosotros hemos pensado más adelante construir unos 2 de esas cámaras de secado, ¿no? Porque aún así ha faltado, digamos, este año, porque la cantidad de producción que hemos tenido ha superado a comparación del año pasado. Sí, pues yo le decía a Carmelo, quiero 2 más de esas, le decía yo, porque no tienes que preocuparte de que si va a llover, tienes que destapar, tapar en la mañana. Es un alivio para un productor de café y eso me gusta harto. Pues me gustan los secadores, pues venir aquí y secarlos acá. Te olvidas, digamos, un rato, digamos, de las tormentas eléctricas, lluvias, esas cosas, ¿no? Mientras cuando lo secas afuera, entonces es un poco más complicado, te olvidas en ese momento, digamos, a taparlo, pero esto te da mucha ventaja también. Poco menos, en menos tiempo secado, ¿no? Digamos que es en 4, lo hacen en 3 días. Apoyo que realizamos, que nos realizan, ¿no? Para la producción del café. Con relación al año pasado, en la finca, lo primero que hicimos es mejorar el cultivo, ¿no? De la finca, de la producción, incrementando otras variedades de café, que ya justamente eso al año vamos a tener ya la recolecta de ese café de nuevo. Y luego el proceso, ya hemos empezado también con otra aplicación más mejorada para obtener mejor calidad de café. Como pueden observar, tenemos algunos tanques de fermentación acá, pero también un bioreactor, que esto ya lo estamos planificando para el siguiente año, en el que vamos a controlar parámetros como es la temperatura, la presión y también el pH, ¿no? De nuestro café que ya va a salir para el siguiente año. Porque con la sequía generalmente, digamos, las plantas suelen, digamos, soltar las hojas y se queda con muy pocas hojas, ¿sabes? El año pasado teníamos estimado sacar más de 60 sacos. Este año hemos reducido como a 45 sacos. La cosecha por lo menos se ha retrasado entre 2 a 3 meses ya. Ahora, en esta etapa que estamos en noviembre es donde recién ha empezado a llenarse toda la planta, pero años anteriores, ya en agosto ya se llenaba la planta, ¿no? Bolivia vive un periodo de mucha sequía, pero afortunadamente hemos tenido la posibilidad de adaptar ciertas estrategias para, 1, reducir el uso de agua, 2, mantener las plantaciones sanas. Hemos sufrido que 2 de nuestras tomas de agua se han secado, entonces hemos tenido que ser mucho más cuidadosos con el uso intensivo de agua. Eso por un lado tiene una implicancia súper positiva porque hemos descubierto que podemos trabajar reduciendo al 50%, casi 60% nuestro uso de agua, que eso es muy bueno en términos ambientales. Y también se han logrado exitosos resultados con los sistemas de fermentación y los procesos de fermentación que estamos haciendo. Antes usábamos el agua de correteo. Se usaba más o menos como 20, 15 litros por 1 kilo de pergamino seco. Este año hemos reducido porque hemos usado bañadores, entonces hemos usado como 5 a 3 litros de agua por 1 kilo de pergamino seco. También en tamaño de grano, en apariencia de grano, incluso me atrevo a decir siempre que ha habido pérdida en calidad siempre, ¿no? Este es el seleccionador óptico que realmente nos ha servido bastante para agilizar nuestros procesos. Si el producto de un productor viene con bastante contaminación, nosotros solamente ajustamos colocando más sensible las cámaras para que puedas reconocer los defectos. Este año implementamos aquí un seleccionador óptico que ahora nos ayuda a realizar los procesos mucho más rápidos que años anteriores. Este finca se ha comprado con financiamiento de Típica. Entonces son los linderos allá, 100 metros ancho, a lo largo, así se va el terreno. El mío ya, entonces solo es de aquí viene, de aquí abajo, hacia arriba, otro lado se va, son 15 hectáreas. Este año de aquí no hemos cachado mucho café,
pero todavía al año teníamos que planificar, después que vamos a mejorar, teníamos que planificar cómo vamos a hacer las características. Y también, gracias por este financiamiento, y más ánimo que tenemos, que ya tenemos espacio para trabajar y para ampliar nuestra producción. Es un impacto muy positivo que ha causado en nuestras vidas. Hemos podido cubrir más producción, hemos agrandado la producción que teníamos antes. Entonces creo que es algo muy bueno que está haciendo la plataforma típica y nos gustaría todavía seguir con este proceso, ¿no? Y este año hemos cuidado mucho para no bajar la cantidad. Hicimos riego para que la humedad esté en los cafés y la cantidad se mantenga. Pero también nos ha ayudado la sombra, porque eso ha evitado la sequía. No voy a cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar mi espacio y las personas que son mis vecinas. Entonces, por ejemplo, vamos a visitar la otra finca. Con ellos estamos también tratando de cultivar café con forestación y así con más vecinos. Y de eso estamos muy contentos nosotros, porque tal vez ni este laboratorio hubiera habido, ni los secadores que hemos comprado, que nos hemos lanzado, nada, ¿no? Entonces, de ese lado, muy contentos. Hay más desafíos que aún siguen naciendo, ¿no? Y entonces estamos para eso, para seguir trabajando. Y lo que siempre decimos en familia, es que gracias a ese granito de café siempre conocemos a nuevos amigos. Gracias a ese granito de café creo que llegamos a Japón.